plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualcuzzi Gamonal, compilador del Decálogo Universal, una obra extraordinaria, una obra que queda pues para muchos lectores, muchas personas que se dedican a investigar y analizar el libro sagrado. Se encuentra con una gran sorpresa que un hombre apenas segundo de primaria, donde no había mucha información en esa época, estamos hablando del año 55, y un año de congregado realice todo este ministerio. Entonces llegamos a una conclusión final de que ya no es algo humanamente visto por los hombres, es algo ya extraordinario, que sale fuera de lo común. Bien, amigos, y hablando de la doctrina, para este tiempo que es preficado, esta doctrina, amigos, permite a la persona encaminarle, y también permite hacernos conocer nuestras debilidades, porque hay muchas costumbres que se han hecho ley, pero como no lo desconocemos, entonces se ha convertido ya en parte nuestra. Por eso, queridos amigos, muy fundamental es conocer la doctrina para descubrir qué puntos se viene arrastrando como una tradición y como una costumbre. Pero gracias a la doctrina de Dios, que nos hace ver la parte oscura, nos hace ver el otro lado que nosotros hasta acá veníamos ignorando. Por eso se dice que la doctrina de Dios viene a ser una luz. El mandamiento viene a ser una antorcha, y la enseñanza es una luz, porque mediante la luz vamos comprendiendo, entendiendo de que a dónde tenemos que apuntar, qué es lo que tenemos que hacer. Pero humanamente tampoco no se puede. Es difícil poner en práctica la doctrina de Dios humanamente difícil, porque siempre estamos acostumbrados, siempre a lo malo estamos acostumbrados. Pero cuando ya conocemos las cosas de Dios, conocemos la doctrina de Dios, nos hace ver, nos diferencia entre el bien y el mal, se separan los dos, así como encontramos en Génesis 1:1, que al inicio está todo confuso, pero cuando ya empieza, viene orden, se separan las tinieblas de la luz. Entonces ahora sí, y una vez que vemos la diferencia, sí vemos con bastante claridad. Así como la serpiente le dijo a Eva, dice que Dios les ha prohibido que coman todos los árboles. Muy bien, pero yo te digo, si tú comes el árbol de la ciencia del mal, ese día tus ojos se abrirán y conocerás el bien y el mal, y serán como dioses sobre la faz de la tierra. Entonces ese es el punto. Una vez que conocemos la doctrina de Dios, empezamos a hacer la diferencia del uno con el otro, pero mediante la doctrina. Y para poner en práctica, humanamente ya no se puede. Tiene que haber una fuerza sobrenatural para que pongamos por obra. Porque está escrito Ezequiel 36:27, y pondré mi espíritu en vosotros y haré que andéis en mis mandamientos y lo pongáis por obra. Entonces esa fuerza sobrenatural es que nos empieza, es como un control, nos empieza a controlar para avanzar, vivir con esa paz y esa tranquilidad. Pero acá viene el punto que al inicio encontramos algo muy interesante, que al inicio Dios al hombre lo hizo recto, lo hizo perfecto. Lo hizo perfecto el hombre. Pero, ¿por qué se hizo pecador? Esa es la pregunta. Entonces, revisando las enseñanzas de nuestro querido maestro, encontramos algo interesante. Dice que el cuerpo es la casa del hombre, donde vive. Vuelvo a repetir, el cuerpo es la casa donde vive el hombre. Entran los ladrones y desde allí planean robos y muertes. El único testigo es el dueño de esa casa. Él fue atacado y tomado preso, mas no puede hacer nada por evitarlo porque está amenazado de muerte. Sin embargo, depende de él si habla. Y ahí precisamente se presenta la policía.
el Espíritu Santo para capturar a los bandidos. Una vez tomados presos, se necesita el testimonio del agraviado para la sentencia. El juez le cita a declarar bajo juramento de decir la verdad y nada más que la verdad. Por eso tiene que hablar y confesar la verdad sin faltar nada desde el inicio, quiere decir desde su niñez hasta cuando se es convocado a declarar. Esto quiere decir que estamos a cuenta de acuerdo a Isaías 1:18. Entonces ahora sí tiene un sentido. Que encontramos acá que la casa es el hombre, donde vive el hombre. Viene el espíritu, los espíritus negativos lo han tomado prisionero al hombre dentro de su mismo cuerpo para realizar todas sus fechorías. Pero cuando se vuelve el hombre cómplice, primero el hombre es santo, el hombre no, ¿cómo le puedo decir? En el hombre no hay pecado, pero cuando vienen los espíritus negativos, lo toman prisionero al hombre dentro de su mismo cuerpo y luego empiezan a hacer su cometido ahí. Y como no lo denunció, y como no lo denuncia, entonces ahora se vuelve cómplice porque no lo denuncia. No lo denuncia, en este caso dice ante la policía, en este caso dice ante el Espíritu Santo, para que lo tome prisionero a los bandidos. Y luego empieza a testificar. Cuando es citado ante el juez, tiene que testificar cómo es. A esto, amigos, veo yo, de acuerdo al tiempo que va pasando, me he dado cuenta que sí es fácil ir a la vida espiritual, ir a la perfección. Es más sencillo, es más fácil, pero con la ayuda de Dios, humanamente no se puede. Por más que usted quiera cambiar, por más que se esfuerce, amigo, no, humanamente no se puede. Vemos en el caso del pueblo de Israel, humanamente, que fue a pelear, a pelear contra sus enemigos, lo vencía. Sus enemigos lo vencían. ¿Por qué? Porque eran carnalmente, humanamente. Pero si van con el apoyo de Dios, porque esa tierra prometida, Dios le prometió a la descendencia de Abraham que iba a vivir en Canaán. Entonces, acá ellos tenían que buscar el apoyo de Dios, tenían que buscar la ayuda de Dios para que puedan vencer a sus enemigos. Por eso que había que consultaban a los profetas porque tenían el Espíritu de Dios y los profetas clamaban y Dios les mostraba que si vayan a la guerra o no vayan a la guerra. Así era. Entonces, algo interesante, porque este es un pueblo formado por Dios, no es un pueblo formado por los hombres. Entonces tiene que buscar ese apoyo, buscar la dirección de Dios, buscar esa dirección para que Él empiece a ayudar ayudar para ganar ese conflicto, porque acá es una guerra, como dice el apóstol Pablo en Efesios, que nuestra guerra no es de carne a carne ni de sangre a sangre, sino contra los potestades del aire, contra los principados de este mundo. O sea, es una guerra espiritual. Más claro, es una guerra espiritual. Pero ¿cómo vencerlo? Humanamente no se puede, vuelvo a repetir, no se puede. Tiene que ser con la ayuda de Dios, con la ayuda. Y para eso, como hemos escuchado la lectura, que tiene que denunciarlo. O sea, cuando es citado, lo tiene que denunciar. Que en otro sentido se le llama, tiene que confesar. ¿Ve? Tiene que confesar. Y esclarece con Primera de Juan, vamos a ver, Primera de Juan, vamos a ver, dice lo siguiente, Primera de Juan. Recomienda que en este caso, tenemos que confesar nuestros errores. Eso recomienda. Vamos a ver. Dice lo siguiente en 1 de Juan 1, 9 y 10. Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Ahí está. Si confesamos nuestros pecados, entonces Él es justo y fiel para perdonarnos. Él es. Entonces tenemos que hacer eso. Confesar. Si empezamos a confesar nuestros pecados, entonces Él es justo para perdonarnos y nos limpie de toda maldad. Pero si confesamos. Pero si no confesamos, no, pues amigos. Cuando confesamos, acabamos el punto, cuando confesamos, que a esto se llama denunciar, lo denunciamos que nos ha utilizado, a nuestro cuerpo lo utilizó para cometer adulterio, fornicación, para amargarnos, para los celos y tantas cosas que nos aflige el alma. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Que tengo que denunciarlo, dice, ante la policía, en este caso, cuando te llaman ante el juez a testificar. Y decir, sí, fulano y tal, en este caso, digamos, hablamos de la ira, demasiado me utiliza, me malogra el organismo, malogra todo lo que me rodea, me convierto en un cactus. Entonces empiezas a denunciarlo. Denunciarlo, que ahí esto se llama, tienes que empezar a confesar tus pecados. A confesar tus pecados. Entonces, se cumple de acuerdo a Isaías 43, 26. ¿Qué cosa dice Jeremías? ¿Qué cosa dice Jeremías 43, 26? Entonces dice lo siguiente: hazme recordar, dice Dios, hazme recordar. Primero dice en 1 Juan, si confesamos nuestros pecados. Si confesamos, que si lo denunciamos, aquel que nos utiliza como pañal, nos utiliza y después nos bota como pañal de criatura. Entonces, si confesamos, o como dice, si lo denuncias, entonces Él es fiel y justo para que nos perdone nuestro pecado y nos limpie toda maldad, pero siempre y cuando el hombre confiese. Por eso dice en Isaías 43, 26, hazme recordar. Entremos en juicio juntamente, relata tú para abonarte. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere? Hazme recordar, que le hagamos recordar. No es que se ha olvidado. A veces nosotros dicen, no, que ya se olvidó. No, no, amigos. No se olvidó. Sino que está esperando en qué momento le vas a decir tu verdad. O le vas a decir la verdad. ¿En qué momento vas a confesar? ¿En qué momento vas a hablar? ¿O en qué momento, Señor, esto cometí? ¿En qué momento le vas a decir? Como dice una vez, para comprender este mensaje, viene el tiempo de las vacaciones, una joven pareja tuvo dos lindas criaturas. Bueno, lo llevaron a la casa de los abuelitos que estaban pues en el campo y estuvieron unos días, lo dejaron ahí. El abuelito le gustaba siempre cazar, tenía su carabina, se iba a cazar siempre. Y la abuelita, bueno, en los quehaceres de la casa. Y un día lo lleva pues al niño para que vaya aprendiendo cómo se maneja una carabina. Entonces el niño emocionado con la carabina. Y una tarde salen a dar una vuelta cerca de una laguna y habían los patos que estaban ahí nadando. Y la criatura, con la escopeta que lo tenía cargado, dispara y lo mata al pato. ¿Y qué hace asustada la criatura porque mató al pato? Asustada la criatura, inmediatamente va, lo entierra al pato para que nadie se dé cuenta. La niña, ahora viene el problema, cuando llega el momento de lavar los platos, la abuelita le dice a la niña, lava los platos, y se acerca a su hermano, le dice, lava los platos, o quiere que diga a la abuelita que lo mataste su pato. Entonces, con el fin de que no reciba alguna exhortación, se levantaba a lavar los platos, y así siempre lo chantajeaba la niña,
para que, para que, para que no se sepa la verdad. Hasta que una vez, ya tanto y tanto, la niña ya demasiado lo chantajeaba al niño, y el abuelito le dice, le llama a su niño, vamos a ir al campo, vamos a cazar. Entonces la niña le dice, acerca, dice, y tú le dice a la abuelita, tú le dice, vas a lavarlo a las ollas. Entonces la niña se acerca al niño y le dice, no, mira, lava las ollas, o si no le digo a la abuelita que lo mataste a su pato. Entonces la abuelita ya estaba cansada porque mucho lo chantajeaba al niño, y le dice, anda nomás con tu abuelito, anda, tú lava las ollas, ya sé que él lo mató mi pato. Entonces el niño sorprendido, y la niña también sorprendida, le dice, ¿cómo sabes que lo ha matado tu pato? Es que yo vi, yo estaba en la ventana cuando tú disparaste y lo mataste a mi pato y lo has enterrado en tal sitio. Mire, estaba esperando en qué momento, la abuelita estaba esperando en qué momento el niño iba a confesarle que mató a su pato, pero no, prefirió callarse. Entonces algo similar, por eso dice, Dios sabe muy bien, pero está esperando para hacerle recordar, no sé cómo ese niño se dejaba chantajear y para que no reciba ninguna exhortación, prefería callarse y tratar de hacer lo que le dice. Pero si hubiera dicho a tiempo, abuelita, sí, maté a tu pato de casualidad, entonces hubiera remediado el problema, no hubiera tanto chantaje. Entonces, algo similar acá es algo, Dios nos dice, hazme recordar, ¿de qué? Y luego dice, entremos a juicio juntamente, o sea que tiene que entablar por qué lo hizo, no simplemente cometió el error, tiene que ver, para juzgar, tiene que ver en los pormenores, por qué se cometió. Así como este niño, ¿por qué lo mataste? Bueno, pues apunté y salió en este caso el tiro y lo mató. Pero no es porque lo hizo a propósito netamente, simplemente como todo niño queriendo experimentar. Entonces, algo similar, a veces nosotros dice, hazme recordar, y luego entremos en juicio juntamente. Luego dice, relata tú para abonarle, relata, habla, cómo has hecho, qué has realizado, qué ha pasado. En este caso, viene el espíritu, digamos, de ira, me utiliza cuantas veces él desea. Y como dice acá nuestro maestro, está amenazado, claro, amenazado, que sí, chantajeado. No hables porque si no esto. ¿Ve? Así que el mal nos chantajea las veces que desea. Pero como no hablamos, estamos con miedo, ya es el problema. Por eso no podemos avanzar. Muchos no podemos avanzar en la parte espiritual. Yo quizá le estoy hablando un poco porque queremos avanzar, ser más espirituales. Dejemos ser carnales, porque cuando uno es carnal, te amargas a cada instante, celoso a cada instante, celoso y mañoso encima. Así. Entonces, no hay un cambio, celoso, receloso, haciendo diferencia el uno con el otro. ¿Pero por qué? Porque eres carnal, pues amigo, eres carnal, no eres espiritual. Porque si fueras espiritual, buscarías que controlar tus emociones, buscarías que controlar tus debilidades, buscarías que controlarlo. Pero no puedes, pides a Dios el control, pues que te lo controle. Pedimos el apoyo de Dios, de ese punto estamos hablando, ¿no? Por eso dice acá, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Él es así. Solamente necesita que abramos nuestra boca, nada más. Pero también hay que pedirle con lágrimas cuando las cosas están un poco duras. Tiene que humillarse uno, así como el hijo pródigo. Como el hijo pródigo pidió su parte, lo vendió y se fue con ese dinero a la ciudad, lo despilfarró todo el dinero, hubo una hambruna en ese sitio, se vio una miseria, y para sobrevivir tenía que hasta pastar chanchos y tenía que comer la comida de los chanchos. Y al verse así dijo, no es posible, los siervos de mi padre comen bien, yo acá comiendo sobra de los chanchos. Ahí cuando viene arrepentido y dice, Señor, he pecado, la palabra era, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti,
no quiero ser tu hijo, no, sino uno de tus esclavos. Vino humillado, pues imagínate, después que lo gastó todo, viene humillado porque tenía que sobrevivir. Entonces algo similar, nosotros en sí hemos gozado nuestra vida, lo hemos gozado y hay problemas ahora, tenemos que doblegar la rodilla, humillarnos ante Dios, y Él está llano, como este padre, cuando lo vio, imagínense, le mandó cambiar, que le cambien de ropa, le pusieron anillo de hijo, hicieron fiesta por su llegada. Algo similar es Dios con nosotros. Lo que Él quiere es que simplemente reconozcamos y denunciar ese espíritu negativo que nos utiliza. Por eso le dije al inicio, el hombre es inocente. ¿Pero por qué se vuelve pecador? Porque es cómplice, no lo denuncia. Como dice Levítico 5:1, no lo denuncia, porque si lo denunciaría a ese espíritu que le está utilizando, entonces se liberaría. Pero nosotros no lo denunciamos, nos quedamos con eso. Por eso no podemos avanzar en la parte espiritual. Por eso no podemos avanzar. Hacemos diferencias el uno con el otro. Por eso dice en Isaías 59:2, la división lo hace el hombre porque es carnal. Porque si fuera espiritual no haría diferencia, no haría división. Porque es espiritual. El espiritual, todos somos hijos de Dios. Bueno, malo, todos somos hijos de Dios y trataríamos de sobrellevarnos. No, pero acá hay un problema. Al primo ya lo miramos a otros bajo el hombro. Eso no, amigo, ese no es espiritual, ese es carnal. ¿Pero por qué? Porque vive carnalmente, porque no lo denuncia y todo es un instrumento del maligno. ¿Por qué? Porque no lo denuncia. Viene el maligno, lo utiliza un montón de veces, lo utiliza, lo sigue utilizando y como no lo denuncia, sigue igual. Entonces, hermanos, como dice acá, como dicen los grandes sabios, es como el pueblo hebreo salió de Egipto, ¿sí? Pero su corazón no salió de Egipto. Entonces, eso tenemos que ver. Por eso dice bien claro en Isaías, hazme recordar, dice Dios, hazme recordar. Entremos en juicio juntamente, porque entrar en juicio no simplemente ya cometiste esta cosa, no, tenemos que ver por qué lo cometiste, por qué se cometió. Entonces, se busca que escarmenar, se busca que investigar, analizar, para luego dar una sentencia final, no simplemente a rajatabla de frente, cometiste, ya estás hecho, pero no sabes el motivo y la causa, qué cosa hay, por qué lo hizo. Entonces, eso es. Y luego dice, relata tú para abonarte. O sea que si nosotros empezamos a confesar, a relatar, el que me utiliza es el espíritu de ira, y este espíritu de ira no es uno, que son miles y miles de espíritus negativos que no se puede luchar contra ellos. Acá solamente Dios es el que tiene que luchar. Solamente pedirle la ayuda y va a pelear, viene con su ejército y nos da ayuda. A esto se llama, como dice Pablo, solamente que Él está esperando que nosotros le pidamos ayuda, que se llama invocar, que le pidamos ayuda y Él nos va a salvar. Por eso dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces le pedimos de corazón verdadero, ayúdame, como Pedro se estaba ahogando, no dejes que me muera, porque vio la muerte de cerca, no dejes que me muera. Entonces fue y le dio la mano, no le dejó que muera. Solamente recibió una exhortación, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero acá a nosotros nos entra la duda cuantas veces desee. Entonces, ese es el punto. Por eso dice en el 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí. Por amor de mí, yo soy el que borro tus rebeliones. Y luego dice, no me acordaré más de tus pecados. Imagínense, no se acuerda más. Lo que dice en Hebreos. Vamos a ver qué cosa dice en Hebreos. En Hebreos capítulo 8, vamos a ver, 8, 12, porque seré propicio a sus injusticias y de sus pecados no me acordaré más. Listo, está bien claro, porque seré propicio a sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. ¿Por qué? Porque empezó a denunciarlo a los espíritus negativos que lo han utilizado
lo han tomado prisionero dentro de su misma casa, lo han amenazado, pues ahora se rompe el silencio y empieza a confesar, empieza a denunciarlos. Ahora sí las cosas empiezan a modificarse y hay un cambio. Entonces nos vamos a encontrar más livianos, vamos a tener mucha paz en nosotros, porque empezamos a denunciarlo a ese espíritu de ira, a esos espíritus de ira que nos utilizan. Cuando ya encontramos esa paz, entonces va y presenta tu ofrenda de agradecimiento a Dios porque te escuchó y te ayudó en ese conflicto, en esa guerra que todo tu tiempo has estado. Por eso dice acá, porque seré propicio a sus injusticias y de sus pecados no me acordaré más. Y también nos recomienda a nosotros, como dice en Isaías, vamos a ver qué cosa dice en Isaías, nos recomienda, dice lo siguiente, donde dice, vamos a ver, dice en Isaías 43:18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis memoria de las cosas antiguas. O sea, al mismo tiempo, Él no se acuerda de lo que hemos hecho, no lo trae a la memoria, nos perdona de todo. También igual, ya no vuelvas a cometer el mismo error, ya no. Ya es suficiente que te sirvió pues, como lección, te sirva como experiencia, ya no cometas el mismo error. Lo importante es que reconocer y continuar, reconocer nuestros errores y pedir auxilio y luego seguimos. Por eso, queridos amigos, la Escritura es clara, ¿no? De que Él nos va a perdonar, nos va a borrar nuestras rebeliones por amor de Él y no se acordará más de sus pecados. Ahora, en Eclesiástico 4:32, nos recomienda, no te avergüences de confesar tus pecados. No te avergüences de confesar tus pecados y no luches contra la corriente del río. Ya nos está dando una idea. No te avergüences de confesar tus pecados y no luches contra la corriente del río. No se puede, pésame. No se puede luchar contra la corriente del río. No le podemos dar la contra. Esto cuenta una anécdota, para entender esta parte, una anécdota. Sí, mil disculpas a mis hermanos de Arequipa. Había, dice uno de Arequipa, era músico, tocaba en una banda y él tocaba el bombo. Pero su esposa era demasiado celosa, era muy celosa, que él no quería que nadie se acerque a su marido, ninguna mujer. Pero llega ese día, dice que me han invitado para ir a tocar en el santo patrono de tal pueblo, toda la banda va a ir, así que tengo que ir para allá. Entonces en eso la esposa le dice, ¿está bien? ¿Te vas? Sí. Muy bien, pero yo me voy contigo. Pero sabes, mujer, que el lugar está lloviendo, peligroso, no sé cuánto, por acá le pone todo. No, pase lo que pase, me voy contigo. Bueno, tanta insistencia como el hombre pues tenía ya parten al lugar del pueblo donde él tenía que festejar el santo patrono, y pues en eso tenían su burrito y se van. Y como había llovido, el río había crecido, no podían pasar, quiera o no quiera, tenían que ir montados en el burro. Y el esposo le dice, bueno, yo para que no tener problemas, voy a ir al burro, lo voy a tratar de conducir para que no tengamos problemas, tú lleva el bombo, porque iban los dos montados en el burro, pero sí no voy a tocar el bombo, porque cuando tocas el bombo, el burro es demasiado nervioso, se va a parar en dos patas y vamos a tener problemas. Y la mujer, bueno, emocionada por el viaje y por controlar a su esposo, están cruzando el río, llegan a la mitad, el burro se resbala y ellas, por querer no caerse, toca el bombo, suena, el burro se puso nervioso, se paró en dos patas y todos cayeron al río. Y el río lo empezó a llevar, empezó a arrastrarles, a llevarles. Y el hombre nadando a un costado, salió a un costado,
y empieza por la orilla a nadar río arriba. Y en eso que está nadando río arriba, lo encuentra su compadre, le dice, ¿qué hace nadando contra el río? Bueno, le dice, compadre, le cuenta lo sucedido, y le dice, no lo he visto siquiera, le dice a tu comadre, porque por este percance. Le dice, compadre, ¿cómo lo va a hacer río arriba? Pues hace rato está río abajo, ¿dónde estará? Pero ¿por qué no pides tú al contrario? No es que como mi mujer siempre me da la contra, pienso que también al río le está dando la contra. Entonces, por eso dice acá, no te avergüences de confesar tus pecados y no luches contra la corriente del río. No se puede luchar. No se puede. Acá simplemente confesar. ¿Por qué avergonzarse? Al contrario, denunciarlo a ese espíritu negativo, confesar que lo está utilizando, a pedir la ayuda de Dios y nuestra vida va a empezar a cambiar. Va a empezar a cambiar. Por eso, amigo, no solamente consiste en saber un montón de versículos bíblicos, no, acá en la vida es práctica. Tenemos que cambiar. Y le aseguro que su vida va a ser diferente, va a ser otro tipo de persona. Usted mismo va a sentir un cambio y así poco a poco usted va denunciando a todos aquellos que son demasiado, que ya demasiado uno le sacan del lugar, le sacan de su lugar, lo están sacando. Entonces ya pues, amigo, por ejemplo, estamos hablando ahorita de la ira, ya demasiado uno se amarga hasta por gusto. Si pasó una mosca, porque pasó. De repente usted, alguna cosa lo tiró en el suelo y si usted se resbaló, renegando contra esas cosas que está en el suelo, si el culpable es usted. Entonces, eso, amigos, tenemos que empezar a controlar. Por eso, tenemos que controlarlo y para controlarlo tenemos que confesar para que Dios lo tome prisionero y listo, y nos dé libertad para hacer. Así podemos nosotros avanzar en la parte espiritual. Por eso le estoy haciendo ver que el hombre es inocente, pero ¿por qué se vuelve culpable? Es porque no confiesa. ¿Por qué se vuelve pecador? Porque no confiesa, no lo denuncia. No lo denuncia. Porque si lo llegaría a denunciar, su vida cambiaría. Como dice acá nuestro maestro, hay una parte donde dice lo siguiente, que cuando no confesamos, dice acá, cuando no se confiesa, hasta nuestros huesos se envejecen. Por ejemplo, dice, cuando los malos pensamientos se apoderan del alma del hombre, lo domina su carne para toda maldad. Lo domina. Fíjese, cuando los malos pensamientos se apoderan del alma del hombre, lo domina su carne para toda maldad. Con esta enfermedad ya no puede cuidar su casa, que está camino a la ruina. Al escuchar la ley, un poquito de medicina, el enfermo se recupera y luego se descuida y olvida la ley, no cumple la receta del doctor. Por eso está sumamente grave. Es cáncer crónico a la sangre, le espera la muerte si no obedece al doctor para contarle cómo se contacta, o sea, cómo se llega a controlar o eliminar este virus. Entonces, está bien claro que nos dice, si no confesamos, dice el salmista David, vamos a ver qué cosa dice el salmista David, Salmos 32.3. Vamos a lo que dice Salmos 32.3. Salmos 32.3. Dice lo siguiente. Mientras callé, envejeciéronse mis huesos y envejecimiento todo el día. O sea, si no confieso, como dice acá, mientras callé, envejeciéronse mis huesos. No se utiliza, en la parte espiritual nos volvemos viejos y también humanamente volvemos viejos si no hay cambio. No lo mismo, sino peor. Porque como religioso, antes de dar un buen testimonio, damos un mal testimonio. Nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar, no hay control. Entonces, antes de avanzar, yendo a la santidad, llegando a tener en paz consigo mismo, vive más afligido todavía. ¿Por qué? Porque no lo denuncia. Y espiritualmente se va muriendo, como es acá, como el cáncer.
poco a poco lo va eliminando hasta que lo eliminó de completo. ¿Por qué? Porque no ha acatado la receta del médico, como dice, no acató la receta del médico, no cumplió las normas. Entonces, al no cumplir, amigos, espera la muerte nada más. Por eso, qué importante es entender de este mensaje de nuestro querido maestro. Por eso vuelvo a repetir, dice lo siguiente: ¿qué se envejeció? Salmo 32:3. Hay 4 también, vamos a ver, 3 y 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí su mano, volvióse mi verdor en sequedad de estío, o sea, estío de verano. O sea que lo que estaba verde empezó a secarse como en tiempo de verano. Por el mismo calor empezó a marchitarse, no ha habido agua, empezó a morir la planta. Entonces acá uno también igual, no confesamos, nos vamos muriendo poco a poco, nos vamos envejeciendo, muriendo, hasta que no morimos. Entonces eso, amigos, tenemos que hacer un alto y confesar. Por eso, amigos, cuán importante, mientras dice, yo callé, mis huesos se envejecieron, mi gemí todo el día. Pero si nosotros le declaramos nuestro pecado, le declaramos nuestra iniquidad, como dice el salmista David, confesaré, dije contra mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, si nosotros empezamos a confesar, a denunciarlo, esos espíritus negativos, lo denunciamos: Señor, no permitas que estos espíritus de ira vengan, me invadan, me utilicen y me dejen. No permitas, porque me malore el organismo, maloro a mi familia que me rodea. Entonces tu vida empieza a cambiar ya. Te conviertes en una persona pacífica. Por eso es bueno primero descubrir qué tipo de defectos tenemos. Para eso es la doctrina de Dios. La doctrina de Dios es para descubrir algo que nosotros no lo controlamos. Entonces acá lo tenemos que controlar. Como yo no puedo, pido ayuda de parte de Dios para controlar esa parte. Entonces, queridos amigos, así podemos avanzar en la vida espiritual. Si no, no vamos a avanzar, amigos. Seguimos en lo mismo, pasarán años, la barba te crecerá hasta el ombligo, el cabello hasta los talones, pero si no has denunciado, amigo, eres israelita, pero tu corazón no salió de Egipto. Acá tenemos que hacer eso, cambiar, que Dios nos cambie, y Dios está esperando que nosotros le pidamos de corazón, denunciar esos espíritus negativos que nos utilizan para, como dice nuestro maestro, para que tenga éxito el espíritu negativo, nos tiene que utilizar a nosotros para que tenga éxito. Y una vez que nos utilizó, listo, nos deja como pañal de criatura. Así, amigos, nos damos cuenta: ¿qué me pasó? Ya la malograste todo. Por eso, amigos, cuán importante, a esto se llama controlar nuestras emociones. Y como yo no puedo controlarlo, pido el apoyo. Y para eso, como dice, acabamos de pasar lectura, tenemos que confesar, o como dice, tenemos que denunciar a esos espíritus negativos, o como hemos visto la lectura del apóstol Pablo, donde dice nosotros tenemos que arrepentirnos. ¿Por qué nos arrepentimos? Porque somos cómplices del mal que nos utilizó. Eso viene a ser arrepentirse. Cómplice, nos hemos vuelto cómplices. Y por ser cómplice tenemos que reconocer: somos tomados prisioneros dentro de nuestro mismo cuerpo, y luego aparte estamos amenazados. Entonces tenemos que romper eso, pues, amigos, tenemos que romper. Y van a ver ustedes cómo su vida va a cambiar. Van a ser personas duras a personas más sensibles, de personas más caprichosas a personas más comprensibles. Entonces empieza un cambio en su vida, de ser una persona más humana, de ser una persona dura a una persona más humana. Ya no está buscando que la venganza, que me voy a vengar, que tú me has visto así, yo tengo que ser así. Ya no hay en eso en ti. Ya pones a Dios como testigo, que Señor, que se haga tu voluntad. Listo. Entonces tu vida empieza a cambiar, pero siempre y cuando tú lo denuncies a esos espíritus negativos que te utilizan.
te utilizan, eso tienes que denunciarlo. Por eso dice, nos toma prisioneros dentro de nuestra misma casa y luego empiezan a realizar todo su cometido y después nos abandonan. Entonces, eso es, amigos, lo que tenemos que hacer, denunciarlo, confesar, a esto se llama arrepentirse, se llama eso. Nos arrepentimos, reconocemos que no lo hemos denunciado o nos arrepentimos porque lo dejamos que haga su propósito. Entonces, eso, amigos, nos sentimos culpables. Si te parece bien nuestro mensaje, danos un me gusta y comparte con tus amistades. Nuestro agradecimiento por anticipado. Y no te olvides seguirnos en nuestra cuenta de Santos Arastar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.